Queridos estudiantes, es un placer reencontrarnos en esta semana para estudiar la última unidad de este curso Historia de la Iglesia del Nazareno. En esta unidad vamos a ver cómo hacer y cómo escribir la historia de la Iglesia del Nazareno. Aquí ustedes tienen un papel muy importante porque van a comenzar con todos los argumentos y con todo el contenido que ustedes ya recibieron, van a comenzar a escribir la historia de sus propias iglesias. Entonces, aquí vemos la importancia de la historia de la iglesia local, distrital o nacional, cómo organizar la historia y también las fuentes de información. La presentación de la historia ustedes la van a hacer de acuerdo a los requerimientos y a las pautas que se les va a dar. Voy a darles alguna información sobre las fuentes para recopilar los datos y escribir la historia. Fuentes primarias. ¿Cuáles pueden ser las fuentes primarias para redactar la historia de su iglesia local? Pueden ser testimonio de personas que formaron parte del hecho histórico, que estuvieron presentes o fueron parte de ese desarrollo de la iglesia local. También como fuente primaria son los registros originales escritos o grabados, que pueden ser actas de la iglesia, videos, fotografías, cassettes, etc. Fuentes secundarias son escritos de otras personas que no son parte de la historia, pero que han escrito respecto a esa historia. Escritos generales con referencia al suceso histórico o testimonios de terceros, que aunque no fueron parte del desarrollo histórico de la iglesia, pero fueron observadores o recibieron información. También quisiera darles algunas pautas para escribir la historia. Cuando queremos escribir la historia tenemos que revisar la validez y la veracidad de la información que recibimos o que buscamos. Profundizar sobre los argumentos más importantes. Desafiar los convencionalismos y los estereotipos. Es decir, nosotros podemos ser creativos y usar nuestra inteligencia para hacer nuevas formas de redactar la historia. No necesariamente tenemos que hacer como ya está escrito en algunos libros de historia de iglesia local. Tener en cuenta que una buena historia es clara, entendible, fácil de leer, memorable y no demasiado extensa. Aparte de eso, es importante que tenga un título interesante, que tenga un buen principio, un buen desarrollo o un buen medio y un final coherente, que todos se relacionen entre sí. Les recomiendo que revisen las lecturas asignadas para esta unidad, como son la lectura de la página web de la iglesia, cómo redactar una historia de la iglesia local y también las lecturas que están adjuntas y que están en la plataforma. Con toda esta información, usted desarrolle y desafíese a hacer una buena historia de su iglesia local y cualquier consulta estamos para servirles.